¿Qué tal amigos? En este vídeo intentaremos analizar las posibilidades que tiene el FC Barcelona en el próximo mercado de verano. Salidas y fichajes que debería hacer el FC Barcelona, bajo mi perspectiva, con argumentos objetivos. Mucho se está hablando de las posibles salidas del equipo blaugrana, todos los días salen nuevas informaciones y filtraciones de conversaciones entre clubes y agentes de los jugadores, donde dejan entrever posibles salidas. En la última semana han salido los nombres de Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Rafinha o Koundé. En este vídeo hablaremos de cada caso. Y como es de esperarse, si hay salidas también habría fichajes para reforzar la plantilla. En este sentido expondremos algunos nombres a considerar, y analizaremos cada caso en concreto. Empecemos con el caso del holandés Frenkie de Jong. En mi opinión no se debería vender por el peso que ha ido adquiriendo en el medio campo. De hecho se puede decir que la irregularidad en el juego del Barça comenzó cuando él se lesionó, pues ya faltaba Pedri, que también estaba lesionado, pero al faltar los dos el mediocampo se mostró muy deficiente en la salida desde atrás. Algunos consideran que es un error, pues según ellos el holandés acarrea demasiado las pelotas, pero en mi opinión lo hace porque el resto de los jugadores están muy estáticos, salvo Pedri que siempre baja a darle una opción de pase. Por otro lado, considero que su venta no sería una mala decisión, pues hay varios factores a considerar. Primero, el club necesita hacer caja, es decir, necesita ingresos para aligerar el fair play financiero, y este jugador es uno de sus principales activos. Está muy cotizado en Inglaterra, equipos que podrían pagar 100 millones o algo más, tomando en cuenta recientes contrataciones, como la de Enzo Fernández, Modric o Moisés Caicedo. Esos serían claros precedentes como un marco de referencia. Aunado a eso, su contrato fue ajustado producto de la pandemia de COVID-19, de manera que dicho diferimiento lo convierte en una de las fichas más altas del equipo. Por tal motivo desde el punto de vista económico resultaría rentable su venta. En el caso del uruguayo Ronald Araujo sí me pareciera un absurdo su venta, pues ha demostrado un elevado nivel. Se puede decir incluso que si no es el mejor central de la actualidad, al menos estaría entre los 3 mejores del mundo. Pero no solo eso, sino que además se está consolidando como un auténtico líder, y podría ejercer dicho liderazgo por varios años todavía. Por ende, lo consideraría como uno de los puntales del proyecto. Sin embargo, existe una leve posibilidad por el hecho de sus lesiones sufridas, incluso tuvo que sacrificar jugar el Mundial por ello, y la temporada la ha tenido que jugar entre algodones, lo cual ha mermado un poco su rendimiento. No obstante, sigue siendo un central de mucha referencia a nivel mundial y muchos serían los equipos dispuestos a hacer un gran esfuerzo por su fichaje, en caso de que hubiese alguna oportunidad de sumarlo a sus filas. Por consiguiente, en mi opinión no se debería vender a Araujo, pues es el tipo de jugador de perfil muy difícil de sustituir. A diferencia de Koundé, por ejemplo, consideraría que, si se debe vender, el Barcelona debería aprovechar la oportunidad de que el jugador aún cuenta con buen cartel en la Premier League, sigue siendo un buen central, y mucho más para un juego físico, arropado en su área como jugaba en el Sevilla, a diferencia del juego del Barça en donde tiene demasiados metros a sus espaldas. Sin embargo, por razones de amortización no sería recomendable, pues el jugador apenas está en su segunda temporada, y de lo que se venda quedaría poco para invertir. Por ende, a quien sí vendería es a Andreas Christensen porque su venta sería una ganancia integral llegar libre. Ahora continuamos con el caso de Rafinha. Este caso es bastante interesante. Hay youtubers españoles que al parecer no gustan del jugador porque no es un jugador regateador. Pues bien, yo les digo que hace muy poco estaba el francés Ousmane Dembélé, y aún recuerdo la campaña de desprestigio que levantaron en su contra algunos con la crítica de que no metía goles, incluso se llegaron a burlar de que su entrenador Xavi Hernández lo declarase como el mejor jugador en su posición. La razón de las burlas era porque no concretaba las jugadas en los tan esperados goles, pese a que su porcentaje de regates era sumamente bueno,
comparable a jugadores tan relevantes como Messi. En ese entonces decían que eso no valía de nada, aunque a otros jugadores con situaciones similares sí los consideraban como jugadores top. Pues bien, ahora resulta que este jugador, Rafinha, tiene muy buenos números. Recordemos que es importante considerar no solo los goles, sino también las asistencias, los pases claves, pases con ventaja, ocasiones de gol creadas, intensidad en la presión, etc. Son muchos los factores que hay que considerar, pero como no es un regateador nato, ahora estos youtubers se ensañan con el jugador. Ahora solo quieren contemplar los intentos de regates por partido. No hace mucho salió a la luz este tipo de estadísticas, y para sorpresa de algunos, Rafinha tenía unos números en base a los minutos jugados, mejor que muchos de los jugadores que esos youtubers llaman cracks. Entonces, en mi opinión yo no lo vendería, primero, por lo antes mencionado, por sus registros ofensivos, por su presión alta, y por su aporte en defensa. Y segundo, porque no se puede abusar del buen momento del joven jugador Lamine Yamal. No se puede poner a jugar tantos minutos a un jugador de solo 16 años, recordemos lo sucedido con Ansu Fati, con las lesiones de Pedri, y luego Gavi, todos ellos jugaron demasiados minutos con muy poca edad. Por lo cual, lo más sensato es tener a esos dos jugadores en esa banda para alternarlos y dosificar los minutos entre ambos. Por ende, de los 4 jugadores que hemos hablado yo vendería a De Jong y a Christensen, y me quedaría con Araujo y Rafinha. Ahora voy a decir qué jugadores de la plantilla yo vendería y a quienes ficharía para sustituirles. Ventas. Frenkie de Jong. Por 110 millones. Eric García. Por 12 millones. Christensen. Por 40 millones. Ferran. Por 40 millones. Ansu. Por 30. Pablo Torre. Por 4 millones. Lo cual sumarían 236 millones. Fichajes. Nico Williams igual a 50 millones. Kefren Turan igual a 40 millones. Juan Foyth igual a 35. Ryan Cherki igual a 20 millones. Chadi Riad igual a 7 millones. Daichi Kemade llegaría libre. Kelechi Iheanacho llegaría libre. Mario Hermoso llegaría libre. Adrien Rabiot llegaría libre. Che Adams llegaría libre. Lo cual sumaría 152 millones. Lo cual te ofrecería un beneficio de unos 84 millones. Los jugadores cedidos en algunos casos podrían incluirse en alguna operación para abaratarla, y con la sola ficha actual de Jong se pueden cubrir varias de las fichas entrantes. Dentro de los posibles fichajes podríamos describir a Nico Williams. Jugador español de 21 años, 1,81 m de estatura. Delantero, extremo izquierdo puro, muy buen regateador, buen 1 contra 1, rápido, preciso y fuerte, encara constantemente y es un dolor de cabeza para cualquier defensa. En la actual temporada con el Athletic Club tiene 3 goles y 7 asistencias en 20 partidos. Las defensas usualmente tienen que doblar posiciones para contenerle, por ende, podría ser el complemento perfecto para Lamine Yamal en la otra banda, pues habría mucho desequilibrio en ambas bandas. Kefren Turan. Jugador francés de 22 años y 1,92 m de estatura. Medio centro técnico y habilidoso, rápido y potente en la conducción, por lo cual rompe líneas con facilidad, también puede jugar de pivote. Acaba contrato en junio de 2025, lo cual podría abaratar su traspaso. Ryan Cherki. Jugador francés de 20 años y 1,77 m. Mediocampista ofensivo, que también puede jugar de extremo en ambas bandas. En la temporada ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias, sin embargo su mejor cualidad es la generación de juego,
cualidad que sería muy apreciada en el Barça para dar descanso a Pedri, alternando a ambos jugadores. También acaba contrato en junio de 2025. Daichi Kemade. Jugador japonés de 27 años y 1,84 m. Mediocampista ofensivo, tiene el mismo valor de mercado de Aleix García y llegaría libre, a quien quieren fichar del Girona. Kemade actualmente juega en la Lazio pero finaliza su contrato este junio del 2024. Es un jugador técnico y asociativo, desde el punto de vista deportivo, pero también implica un valor agregado, y es que nunca está de más tener un exponente dentro del mercado japonés. Kelechi Iheanacho. Jugador de nigeriano, de 27 años, y 1,85 m. Delantero centro, fuerte, ágil, rápido, y asociativo, con buena calidad técnica en el golpeo. Actualmente juega en el Leicester, equipo que lo compró por algo más de 27 millones, pero termina su contrato en junio de este año, y son varios los equipos que están intentando lograr ficharle con la carta de libertad. Iheanacho es un delantero que se mueve muy bien en los espacios, sabe manejar los tiempos, no es estático y participa en la construcción. Adrien Rabiot. Jugador francés, de 28 años y 1,88 m de estatura. Mediocampista ofensivo, que también puede jugar de pivote, actualmente juega en la Juventus de Turín, con 3 goles y 3 asistencias, con un valor de mercado de 40 millones, sin embargo, su contrato vence este mes de junio de 2024, por lo cual llegaría con la carta de libertad. Tiene muchas cualidades positivas, como la técnica, fortaleza, conducción, tiro desde fuera del área. Aunque su agente es su madre y tiene fama de no facilitar las cosas, no obstante, se le puede fichar con un contrato de corto alcance, unos 2 años con posibilidad de extenderlo. Che Adams. Jugador escocés, de 27 años, con 1,79 m de estatura. Delantero centro que puede jugar en todo el frente de ataque, pues también lo ha hecho en ambos extremos. Es un jugador muy inteligente y habilidoso, es potente en la conducción, tiene buen disparo fuera del área, es asociativo y sabe moverse al espacio. En su actual club el Southampton ha anotado 8 goles y 2 asistencias en 26 partidos. De los demás jugadores como Mario Hermoso, del Atlético de Madrid, o Chadi Riad, del Betis, no nos referiremos porque hay más referencias de ellos en la Liga Española. En síntesis, lo propuesto reforzaría la medular y la ofensiva, quedando la plantilla de esta manera. La defensa. Ronald Araujo. Íñigo Martínez. Mario Hermoso. Mikayil Faye. Chadi Riad. Jules Koundé. Juan Foyth. Julián Araujo. Alejandro Balde. Héctor Ford. Medio campo. Pedri. Ilkay Gundogan. Gavi. Adrien Rabiot. Daichi Kemade. Ryan Cherki. Pau Cubarsí. Khéphren Thuram. Fermín. Delanteros. Lewandowski. Rafinha. Vitor Roque. Nico Williams. Lamine Yamal. Kelechi Iheanacho. Che Adams. Mark Yu. Recordemos que estas serían cifras aproximadas, en algunos casos sería un poco menos, en otros un poco más, pero es un marco de referencia de que se pueden hacer cambios importantes que reforzarían prácticamente este equipo en todas las líneas. Quizás algunos estarán extrañados con la posición de algunos jugadores, como es el caso de Pau Cubarsí. Sí, ya sé que estarán diciendo, pero si ese es central y lo han puesto de mediocampo, bueno, la razón es fácil de explicar. Todo el mundo dice que el Barça adolece de un pivote, o mediocampo defensivo, pues me parece que este jugador claramente se puede adaptar a esta posición,
ya lo tienen en casa, no tienen necesidad de ir a gastar 60 o 70 millones en uno que no sabes si luego te resultará. Para quienes aún no lo acepten o comprendan, deben entender que no es ni el primer caso ni el último. Mucho se habla de fichar al jugador alemán Kimmich, y para quienes no lo sepan, esa tampoco es su posición natural, pues antes de jugar de pivote lo hacía de lateral. Otros lamentan la partida de Busquets, al que muchos consideran el mejor pivote de la historia. Sin embargo, esa tampoco fue su posición natural en sus inicios, pues fue Pep Guardiola quien le puso en esa posición. Entonces no debería ser tan alarmante pensar en hacer lo mismo con este chico. De hecho, sería una posición en teoría menos arriesgada que donde juega, pues detrás de él tiene compañeros que le puedan echar un cable en caso de necesitarlo, tiene todo el potencial para triunfar allí, tiene una salida limpia, visión de juego, precisión en los pases, pases largos y al espacio, lectura de juego, colocación, y sobre todo cultura defensiva. Entonces no entiendo cómo no lo podrían intentar. Además, con la inclusión de los jugadores propuestos anteriormente, se podría alternar con un jugador como Adrien Rabiot, que tiene más experiencia y también sabe jugar allí, o con Kefren Turan en algunos partidos, o incluso jugando el doble pivote con alguno de estos, pues tienen perfil más ofensivo, pero Cubarsí tiene un perfil más defensivo y puede cubrir toda esa parcela él solo. Y podrías adelantarlo porque puedes incluir nuevos centrales como Hermoso, quien podría llegar libre, subir a Fallé, quien tiene una proyección increíble, traer de vuelta a Chad y Riyad. Aunque algunos digan que fichar es algo utópico, pues aquí hemos mostrado que no es descabellado hacer una reestructuración del equipo, y que es factible y posible. Nos gustaría saber tu opinión al respecto, con cuáles estarías de acuerdo, y con cuáles no, y por qué. Esperamos haya sido de tu agrado el video. Nos ayudaría mucho nos des un buen like, te suscribas al canal, y actives la campanita para que YouTube te anuncie cuando subimos un video. Muchas gracias y hasta pronto.